Bienvenidos todos a la clase número 4 del curso de Evaluación e Inteligencia Infantil en Niños. Hoy vamos a estar hablando del tema de las inteligencias múltiples, algunas definiciones y algunos ejercicios para ponerlo en práctica. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que hacer una repetición rápidamente de la definición de las inteligencias múltiples. Hay que aclarar que el tema de las inteligencias múltiples es un tema que no ha tenido tanta cobertura ni tantos estudios como ha sido el constructo del coeficiente intelectual, que ha sido más desarrollado a través del tiempo. Sin embargo, los estudios, por ejemplo, los pioneros de Gardner, nos muestran las inteligencias y nos plantea un propósito totalmente diferente, donde nos dice que las inteligencias son sistemas autónomos, pero que los interrelacionamos entre sí. Esta es una premisa completamente diferente a lo que hemos venido trabajando dentro del concepto de la inteligencia. Esto significaría que podemos encontrar un niño que en su parte académica le pueda ir mal o en su parte matemática, pero pueda, por ejemplo, ser un muy buen deportista, o niños que puedan manejar, por ejemplo, su parte naturalista, pero puede que de cierta manera no tengan buen control matemático. Eso de cierta manera para la parte educativa llega a cambiar los conceptos y es importante que nosotros desde la parte educativa, en la parte de colegios, en la parte de profesores, en la parte de padres, aprendamos a identificar las inteligencias múltiples de nuestros niños. Vamos a empezar a hablar una por una para darte una pequeña definición y cómo puede estar presente en qué profesiones o en qué acciones. Al hablar de la parte espacial, vamos a definirlo, que es la habilidad o la inteligencia que permite observar el entorno e interpretarlo como si fueran imágenes que no existen. Esto significa la capacidad para elaborar criterios sobre lo correcto visualmente y detallar detalles que no suelen ser desapercibidos. Acá, por ejemplo, podemos encontrar las arquitecturas, los ajedrecistas, los pintores, que de cierta manera en su cabeza tienen un esquema o una idea inicial y que la plasman de cierta manera sorprendiendo a muchos. La parte corporal es la inteligencia que se utiliza para la parte motriz, para expresarte, ejecutar movimientos complejos. Acá podemos encontrar, por ejemplo, los deportistas, los actores o artesanos en este caso. Por ejemplo, lo que hemos venido hablando anteriormente, en el caso de los niños puede que les vaya muy bien en las actividades deportivas. La naturalista hace referencia a la capacidad de relacionarse con el entorno natural y se ha encontrado más desarrollado en las especies o trabajos o actividades que incluyan los animales, los vegetales o la geografía de manera natural. La parte musical va a estar vinculada con el ritmo y la interpretación o ejecución de la música tiende a estar más desarrollada. Como dice su nombre, está solamente desarrollada con la parte musical. En la parte lingüística vamos a encontrar que es la capacidad del dominar el lenguaje de manera verbal como escrito o gestual. Acá vamos a encontrarnos lo que son escritores, periodistas, políticos, y esto podemos verlo en los niños, por ejemplo, en su parte oral, participando en obras de teatro, participando en actividades donde tengan que contar muchas cosas. Entonces, desde este plano vamos a encontrar, como mencioné hasta el momento, 5 tipos de inteligencias completamente diferentes en nuestros niños. La parte intrapersonal hace referencia a la capacidad o comprensión de los sentimientos y toma de decisiones, que usualmente lo vamos a encontrar en profesores, pedagogos, psicólogos o demás. En ese orden de ideas vamos a encontrar, por ejemplo, la matemática, y como veníamos diciendo, es de las más antiguas que podemos encontrar, que pruebas un poco más psicométricas, como por ejemplo las pruebas de Wechsler, tienden a evaluar esos conceptos. Sin embargo, no lo olvidemos que esta solo es una de las 8 inteligencias que podemos llegar a encontrar. El ámbito interpersonal va a ser definido como la capacidad de interpretar el lenguaje no verbal y empatizar con los demás. Acá, por ejemplo, podemos encontrar que la literatura nos menciona que en la fase de líderes, algunos líderes tienen esta habilidad bastante desarrollada y permite que de cierta manera se relacionen con los demás. Los dos autores tenemos dos posturas frente al tema de la inteligencia emocional, como he mencionado antiguamente un poco, lo del tema de Goleman, por ejemplo, en las clases anteriores, o en el tema de Gardner. Respecto a Goleman, por ejemplo, nos plantea que
hay 5 rasgos principales que nos definen la inteligencia emocional y son definidos como los siguientes: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y la competencia o habilidad social. Estos 5 factores nos van a ayudar al desarrollo de la inteligencia múltiple. Por otro lado, como hemos venido hablando, la inteligencia de Gartner es planteada bajo los 8 modelos que ya hemos mencionado y es importante poder entender en qué postura vamos a tomar. Una postura desde la postura de Gartner o una postura desde el ámbito de Goleman. Por ejemplo, y es la pregunta que nos trae a este video: ¿cómo podemos desarrollar las inteligencias múltiples en los niños? Respecto a la inteligencia lógico-matemática, por ejemplo, los juegos de suma, restas, multiplicaciones son muy buenos para ellos. La utilización de canciones infantiles y operaciones matemáticas también es una forma de poder trabajarlo. Ejercitar la memoria del niño, entonces podemos hacerlo con actividades de nombres, calles, fechas o demás. La inteligencia lingüística se puede fortalecer y potencializar desde edades muy tempranas, como por ejemplo escribir, leer, relatar historias, contar cuentos y demás. La inteligencia espacial podemos fortalecerla a través de dibujos, juegos topológicos, medios de acertijos, por ejemplo, lo que son pasta moldeable o, por ejemplo, temas como la plastilina puede manejarse. La inteligencia musical podemos fortalecerlo a través de tocar un instrumento, escuchar música, cantar. Estas nos favorecen a estos aspectos. La inteligencia corporal y kinésica, por ejemplo, en juegos donde aprendan a vestirse o actividades del día a día, cursos de escultura, clases de baile, podemos fortalecerlo de esta manera. En la inteligencia naturalista vamos a fortalecerlo en el tema, por ejemplo, paseos por el campo, visitas a zoológicos, jardines botánicos, juegos de exploradores. Puede que estás viendo este video y en el 2020 estemos en temas de cuarentena. Para ello, por ejemplo, las huertas urbanas puede ser una muy buena estrategia para que nuestros niños puedan desarrollar dicha habilidad. Al hablar de la inteligencia intrapersonal, por ejemplo, podemos ver lo que es ejercicios de autoimagen positiva, verse el espejo, arreglarse, para fortalecer todos estos aspectos. En temas de la relajación de técnicas es importante, vamos a encontrar, por ejemplo, muchas actividades de yoga, temas, por ejemplo, de fortalezcan la respiración o la relajación muscular van a ser importantes. En la inteligencia interpersonal, el jugar, interactuar con sus pares, ser considerado un igual, el ser incluido en juegos es una forma de fortalecer dicha inteligencia. Ahora, vamos a mencionar 4 principios emocionalmente válidos para el tema de la crianza y que podamos fortalecer dichas habilidades de las inteligencias múltiples. Primer consejo para nuestros padres es que es importante que seamos conscientes de nuestros propios sentimientos y de los demás. En este orden de ideas te van a ayudar 2 preguntas: ¿cómo estás y cómo te sientes? Lo segundo, vamos a mostrar una empatía y un punto de vista que se ha comprendido, y en ese orden de ideas es importante tratar de hacer ejercicios donde los niños puedan entender las perspectivas de los demás. Por otro lado, hay que hacer frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta, por ejemplo, con temas como el autocontrol o como veníamos hablando anteriormente, con lenguajes emocionales o conciencias emocionales. Como un cuarto punto, vamos a tener en cuenta plantearnos objetivos positivos y trazarlos para que los alcance. Cuando hagan esto, vamos a tener en cuenta que los niños se pueden visualizar aspectos mucho más claros, mucho más sencillos para todo el trabajo. Ahora voy a compartirte otros ejercicios para las inteligencias múltiples. Un ejemplo, vamos a manejar una actividad donde sea crear un diccionario de emociones. Y para ello lo podemos trabajar desde los 2 años. Como he venido hablando, puede ser automáticamente con un tema de fotografías, de personajes expresando emociones, que el niño pueda identificarlo. Como un ejemplo acá te presento la siguiente imagen y podríamos decir que el niño aprende a identificar las emociones que están sintiendo nuestras imágenes. La actividad número 2 puede ser grabar un video de una situación que sea no ofensiva y luego verla en compañía del niño y podemos llegar a plantear preguntas como los siguientes: ¿cómo se siente el personaje? ¿Cómo se sienten y qué piensan los demás? ¿Qué siente el niño de pronto de ver lo que está viendo el personaje?
cuáles son sus objetivos de los diferentes personajes y cuál cree que se pueden colocar respecto al mismo, y qué opina su hijo respecto a cómo se manejan las situaciones. Las preguntas como, por ejemplo, ¿qué opina su hijo de los personajes y cómo ha manejado la situación? Todas estas preguntas nos van a ayudar para que el niño pueda abrirse de cierta manera, pueda comprenderse, pueda verse un poco más y entender las emociones de otros. Como una tercera actividad, podemos sentarnos con el niño en un lugar o en un espacio totalmente relajado, que pueda ser totalmente receptivo y que el niño pueda elaborarnos una lista que nos indique, por ejemplo, qué lo enfada, qué lo hace pegar, qué lo hace gritar y demás. Es importante que dejemos participar al niño activamente y que procuremos solo acompañar y guiarlo. Es importante que todos estos ejercicios de inteligencia emocional demos grados de autonomía a los niños para que puedan fortalecerlos de cierta manera. Bien, como hemos venido hablando en la actividad antigüedad, hemos encontrado desarrollos del tema de la inteligencia y esto es la reflexión que queremos crear desde nuestro canal de YouTube, donde vamos a darnos cuenta que el concepto de la inteligencia ha evolucionado y que este concepto, aunque ha sido trabajado desde el siglo XX, vamos a encontrar diferentes autores. Y que es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones el manejar conceptos un poco antiguos del siglo XIX referente a la inteligencia puede crear inconvenientes, puede crear situaciones donde los niños se sientan en conflicto y de cierta manera a nosotros como educadores nos toca también llegar a actualizar nuestro lenguaje para poder entender y comprender que todos los niños pueden tener niveles de inteligencia, pero como educadores debemos tener en cuenta cómo los vamos a fortalecer. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Mil gracias por tu atención. No lo olvides que estaremos desde el foro para ayudarte con todas las preguntas que te puedan surgir frente a la temática. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.